bienvenidos una vez más a esta sesión del AWS Summit Bogotá. Antes de iniciar quiero hacer primero unas preguntas de validación. Levanten la mano si ahí me escuchan bien. ¿Ahí me escuchan bien? ¿Sí? ¿Todo en orden? Súper. Otra preguntita. ¿Cuántos han asistido a más de 2 sesiones? Ah, excelente. Entonces sí han disfrutado del evento. Bueno, me presento. Mi nombre es Daniel Andrés Sáenz Rodelo. Soy arquitecto de soluciones para AWS. Conmigo me acompaña Rafael Larios, gerente regional de analítica de Bancolombia. Y el día de hoy les vamos a hablar de cómo Bancolombia utiliza Amazon DynamoDB para mejorar la experiencia de sus clientes. Para ello, lo primero que vamos a hacer es enfocarnos en qué es Amazon DynamoDB, ¿cierto? Vamos a ver de qué se trata el servicio, cuáles son sus características y qué hay por detrás de escena, ¿cierto? El funcionamiento interno. Con esto entendido, posteriormente Rafael nos va a explicar cómo Bancolombia utilizó el servicio para impulsar su negocio. Adicionalmente a esto les propongo una situación que yo creo que muchos de ustedes han vivido y también vuelvo a repetirle la pregunta, ¿cuántos se han enfrentado a la situación de tener 2 servicios de capacidades muy similares para el caso de uso que ustedes quieren aplicar y se han puesto en esa encrucijada de decidir cuál de ellos es mejor? ¿Cuántos les ha pasado? Excelente. Para ello, y en este caso, vamos a ver 2 bases de datos que son muy similares en principio, Amazon DynamoDB y Amazon DocumentDB. Y mi compañero, y se los presento también, Juan Gabriel Quintero, Senior Solution Architect, también para AWS, nos va a ayudar en una serie de pasos que más adelante les explicaré a poder tener las herramientas necesarias para solucionar este tipo de encrucijadas. Existe algo que es muy común para todas las compañías, un factor común dentro de todas. No importa si son grandes, pequeñas, medianas, no importa el área en el que estén trabajando, si son startups o no. Y es el hecho de que todas las compañías actualmente quieren avanzar su negocio, quieren impulsar, quieren innovar, quieren crecer, ¿cierto? Quieren alcanzar esas metas y objetivos que se han propuesto. Para ello, actualmente los clientes, y no sé si muchos de ustedes han escuchado estos términos de aplicaciones modernas, patrones de arquitecturas modernos, aplicaciones distribuidas o microservicios, a través de este tipo de aplicaciones quieren impulsar sus negocios. ¿Cuáles son los 3 pilares que fundamentan esto? La innovación, la agilidad y la eficiencia. Y para poder lograr esto, lo que necesitan es tener una tecnología adecuada. En este caso, y como estamos hablando de bases de datos, es tener la base de datos de propósito específico que cumpla esa tarea y que les ayude a poder avanzar con sus negocios. Porque eso, ¿qué les va a permitir? Les va a permitir tener esa funcionalidad, escalabilidad y rendimiento que necesitan. Y adicionalmente a ello, nos movemos de ese paradigma clásico de que una base de datos relacional funciona para todo, ¿cierto? Nos tratamos de mover y encontrar esa herramienta indicada. Hagan de cuenta, y no sé si les ha pasado también esa situación en sus casas, como si nosotros tuviéramos una caja de herramientas, ¿cierto? Dentro de esa caja de herramientas nosotros tenemos martillos, destornilladores, alicates, ¿cierto? Y cada uno de estos cumple con una tarea en específica. Un martillo está diseñado para trabajar con clavos, un destornillador para cierto tipo de tornillos, unas llaves para cierto tipo de tuercas. Así mismo ocurre aquí, dentro de las bases de datos. Tenemos diferentes bases de datos que nos ayudan con los esquemas o estructuras de datos que nosotros estemos manejando. Y es que ese enfoque arcaico de que esa base de datos relacional funciona para todo, lo único que trae son problemas de rendimiento, falta de escalabilidad, falta de flexibilidad e incapacidad para poder integrarnos hacia el mercado. Por lo tanto, la decisión de elegir esa base de datos correcta permite a los equipos poder centrarse en crear aplicaciones que satisfagan esas necesidades empresariales específicas. Les van a permitir poder escalar más rápido, centrarse en la innovación y acelerar el tiempo de salida al mercado. Y dentro de esto entra AWS con un portafolio amplio y profundo de características y servicios. Puede ser una frase que muchos de ustedes ya han escuchado. Dentro de esto nosotros tenemos un portafolio de bases de datos modernos, con más de 15 motores de base de datos de propósito específico, que les pueden ayudar a ustedes a diseñar esas aplicaciones distribuidas, esos patrones de arquitecturas modernos, altamente escalables y basados en datos. Diseñar para satisfacer las demandas del mercado actual, nuevamente con estas arquitecturas modernas, ofrecido por el proveedor de servicios en la nube con más experiencia, más escalable, más confiable y más seguro del mercado. Y diseñado también para poder ahorrar tiempo,
costos, pero para mantener ese ritmo de innovación que ustedes están buscando y para admitir también diferentes estructuras de datos. Y es por ello que nosotros podemos clasificar dentro de AWS esta oferta de bases de datos de propósito específico en dos grandes partes. Uno, las bases de datos relacionales, donde encontramos servicios como Amazon Aurora o Amazon RDS con sus motores específicos, pero también las bases de datos no relacionales, dependiendo cada una de estas con la estructura o el esquema de datos que nosotros estemos manejando, sea llave valor, sea documentos, sea una base de datos en memoria, sea con grafos, sea series de tiempos o otros casos donde nosotros trabajemos. Nuevamente, y recapitulando un poco lo que dije al inicio, en este caso y para esta situación nos vamos a enfrentar con un escenario que es muy común cuando elegimos bases de datos y es, ¿qué bases de datos me sirve? ¿Amazon DynamoDB o Amazon DocumentDB? Dos bases de datos que nuevamente en principio por sus características las podríamos utilizar de manera indiscriminada, pero que si nosotros profundizamos un poco más, le damos esa lupa, vamos a darnos cuenta de que son herramientas que nos sirven de acuerdo al trabajo que nosotros estamos realizando. Entonces, la gran pregunta a resolver es la siguiente. ¿Cómo elegir la base de datos adecuada? Para ello, yo les propongo para esta sesión un proceso, un ejercicio que va a requerir de 3 pasos y los vamos a ir haciendo durante esta sesión. El primer paso, saber qué es Amazon DynamoDB, saber qué es Amazon DocumentDB, para qué sirven, sus características, sus capacidades. Lo segundo, profundizar en diversas áreas, las diferencias que podemos encontrar, la estructura de datos, la latencia, el rendimiento, alta disponibilidad. Y tercero, una mirada hacia el futuro. Hagamos un ejercicio de evaluación donde vamos a disponer de diversos requerimientos y vamos a ir viendo cuál de estas dos bases de datos con base a lo que anteriormente vimos se acomoda a esos escenarios de evaluación. Entonces, iniciamos con el primer paso, que es Amazon DynamoDB. Entonces, Amazon DynamoDB viene siendo un servicio de base de datos no relacional para estructuras de datos llave-valor que se caracteriza por ser rápido, flexible y que nos ofrece un rendimiento consistente de un solo dígito de milisegundo. ¿Qué quiere decir esto de rendimiento a escala o este rendimiento consistente? Que no importando el volumen de datos que nosotros estemos trabajando, vamos a tener tiempos de respuesta consistentes. Sea que haya una alta demanda o sea que haya una baja demanda, nos va a ofrecer esos tiempos de respuesta de un solo dígito de milisegundo. Adicionalmente a esto, Amazon DynamoDB se caracteriza por ser un servicio serverless. ¿Cuántos de ustedes conocen qué es serverless? Levánteme la mano. Súper, habrá algunos que no. Así que repasemos el concepto. Serverless básicamente dice de no manejar o aprovisionar esa infraestructura, ese hardware. No debemos desplegar o no tenemos que desplegar ninguna instancia, ¿cierto? Por lo tanto, nos quitamos esa tarea de aprovisionamiento de hardware, pero adicionalmente a eso nos quitamos esa tarea operativa de parchados, actualizaciones, copias de seguridad y se nos ofrece un servicio que es altamente disponible. O sea que aparte de quitarnos esa carga operativa y de permitirnos enfocar en ese valor de negocio que queremos entregar, nos brinda de una arquitectura altamente disponible que escala de manera automática, aumenta o reduce la capacidad dependiendo la demanda que haya y que también puede generar copias de seguridad de manera continua. Con capacidades de seguridad a nivel empresarial. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos cifrar los datos en reposo. Adicionalmente a esto, podemos integrarlo con otros servicios de AWS de manera nativa como Identity and Access Management, que nos permite tener ese control de permisos, de acciones que puedan ejercer sobre mis tablas, sobre mis ítems, ¿cierto? Sobre el servicio en sí, y con replicación global, tener ese alcance global para ir a diferentes regiones donde se encuentren nuestros diferentes clientes, poder seguirles ofreciendo de ese rendimiento consistente e incluso, ¿por qué no?, articular arquitecturas multi-active, donde nosotros podamos ejercer de manera simultánea tanto operaciones de escritura como operaciones de lectura a través de sus tablas globales. Entonces, ¿cómo alcanza Amazon DynamoDB o cómo reforzamos ese concepto que les dije al inicio de que es un servicio altamente disponible, altamente durable y que puede escalar? Para ello debemos entender cómo es ese proceso interno de distribución de ítems. Cuando nosotros almacenamos un ítem en una tabla, ¿qué es lo que pasa por detrás de escena? Para ello yo les pongo el siguiente ejemplo. Tenemos una tabla de órdenes, ¿cierto?,
Ahí tenemos 3 órdenes que hemos efectuado, pueden ser 3 compras que realizamos en el centro comercial y como se pueden dar cuenta, cada una de estas cuenta con una llave de partición. Recordemos que dentro de Amazon DynamoDB nosotros definimos lo que viene siendo una llave de partición que nos ayuda dentro de ese proceso de acceso, de patrón de acceso hacia los ítems que nosotros estamos almacenando. Entonces tenemos 3 ítems, ¿cierto? Una orden 1, una orden 2 y una orden 3 que queremos colocar sobre la tabla de órdenes en Amazon DynamoDB. Para ello contamos con un key space, un espacio de llaves que está dividido por particiones. Este ejercicio lo hace Amazon DynamoDB por detrás de escena. Y Amazon DynamoDB define dónde voy a colocar cada ítem, en qué partición se va a colocar. Para ello utiliza una función hash interna. Esta función hash interna o el resultado de esta función hash interna va a determinar sobre qué partición va a almacenar un ítem en específico. La función se aplica sobre la llave de partición. En este caso tenemos que nuestra llave de partición viene siendo la identificación del orden, el número de orden. Entonces se aplica dicha función hash interna y esta función hash interna determina la ubicación del ítem. En el caso del ítem 1 va hacia mi partición B, el ítem 2 en este caso va hacia mi partición A y el ítem 3 va hacia mi partición C. Esto es lo que permite ubicar de manera eficiente mis datos. Los datos que son relacionados se almacenan juntos para tener un acceso eficiente. Entonces nos permite tener esa escalabilidad de almacenamiento, pero también nos permite tener esa agilidad al momento de nosotros consultar nuestros datos. Por eso es que con Amazon DynamoDB nosotros debemos conocer ese patrón de acceso para tener esas consultas ágiles. Pero aquí donde podemos ver nosotros los conceptos de altamente disponible y altamente durable. Aquí sencillamente estamos viendo ese proceso de almacenamiento. DynamoDB es un servicio altamente disponible y altamente durable porque no solamente almacena un ítem en una zona de disponibilidad. Nuevamente volvamos al ejercicio anterior. Tenemos el ítem 1, nuestra orden 1, este pasa por esa función hash interna. Esa función hash interna determina en qué partición se va a almacenar, pero no queda ahí, se replica de manera automática por otras 2 zonas de disponibilidad, de tal forma que se cumple el enunciado de que los datos o las particiones, o hay 3 réplicas por partición, que quiere decir los datos se encuentran replicados en 3 zonas de disponibilidad. De esta manera se refuerza lo anteriormente dicho de que es un servicio altamente disponible y durable. ¿Qué otras características destacadas podemos observar dentro del servicio de Amazon DynamoDB? Bueno, si nosotros implementamos ya este alcance global a través de las tablas globales, vemos que podemos tener un SLA de hasta 5 nodes de disponibilidad sobre lo que nosotros estamos almacenando. Tenemos este escalamiento automático que va muy relacionado con la capacidad adaptativa, donde ya no requiere de ese proceso de estar planeando qué unidades de capacidad yo requiero para la carga de trabajo, sino que podemos incluso manejar aquellas cargas de trabajo que pueden llegar a ser impredecibles, ¿cierto? Donde podemos tener periodos de inactividad, ¿cierto? De baja carga o periodos de alta demanda. Para ello tenemos esa capacidad adaptativa, donde el propio servicio se va a encargar de ir colocando la capacidad de procesamiento que necesita para ese alto volumen de datos que tenemos. Si adicionalmente a esto queremos dar tiempos de respuesta mucho más bajos, tenemos la capacidad de DynamoDB Accelerator, ¿cierto? Una capacidad o una capa que nosotros colocamos entre el cliente y nuestra base de datos. Y de esta manera va a ir almacenando, como en una memoria caché, esas consultas que frecuentemente se realizan, de tal forma que cuando un nuevo cliente vuelva a hacer esa misma consulta, los tiempos de respuesta van a ser mucho menores. Disculpen. Con transacciones ACID, de tal forma que nosotros podamos determinar si queremos que sea eventualmente consistente o fuertemente consistente las operaciones que nosotros hagamos sobre los ítems que almacenamos o los datos que almacenamos sobre nuestras tablas, definición de tiempos de vida para el manejo efectivo de los datos. De esta manera podemos ahorrar costos y tener una administración de lo que estamos almacenando en las tablas, seteando tiempos sobre los cuales queremos que dichos ítems se eliminen o permanezcan dentro de las tablas y con integración y capacidades como DynamoDB Streams y también el soporte que tiene con Amazon Kinesis Data Stream, donde nosotros podemos elaborar flujos de tal forma que si llega a producirse algún cambio dentro de nuestras tablas, podamos hacer el debido procesamiento posterior. ¿Listo? Entonces, con este equipo completamos
o iniciamos con ese primer punto que les había propuesto de ese proceso de entendimiento de lo que viene a ser el servicio de Amazon DynamoDB. Ya vimos lo que es la teoría, ya vimos de qué se trata el servicio, las características y cómo funciona por detrás de escena. ¿Cierto? Esto es a nivel teórico. Ahora vamos a llevarlo a la práctica. Para ello, mi compañero Rafael les va a explicar ese caso de éxito de cómo Bancolombia, utilizando el servicio de Amazon DynamoDB y las características que anteriormente vimos, mejora esa experiencia del cliente. Cómo utiliza una herramienta de propósito en específico para cumplir e impulsar su negocio. Entonces, señores, con ustedes, Rafael Lairos, gerente regional de analítica de Bancolombia. Muchas gracias. ¿Me escuchan? Listo. Muchas gracias al equipo de AWS por invitarnos y muchas gracias a ustedes por quedarse por aquí a estas horas. Sabemos pues que es más complicadito y gracias por venir pues a escucharnos realmente. Desde un punto de vista, aquí no queríamos mostrarle como todos los casos de uso con los que estamos utilizando Dynamo. Estamos utilizando a través de los distintos equipos del banco, estamos utilizando muchas herramientas que utilizan la plataforma. Desde el punto de vista de la analítica y desde el punto de vista de transformación de datos o exposición de datos, estamos y les queremos contar 3 casos aquí específicos que pueden ser de utilidad para ustedes y que les puede ayudar a entender un poquito para qué utilizamos Dynamo. Entonces, el primero de ellos es productizar y es básicamente un esquema que nosotros de alguna manera nos inventamos para poder exponer la información de los resultados de nuestros modelos analíticos hacia nuestros clientes. Es una manera que construimos para poder llevar esos resultados analíticos lo más cerca al cliente posible y que no se nos quedaran en los computadores o los equipos de nuestros científicos de datos. Y tanto Tabot como Sophie, ambos son 2 chatbots. La cosa es que ambos trabajan bajo la misma arquitectura, sino que Tabot ofrece un servicio de chatbot para nuestros clientes y Sophie es un servicio de chatbot, pero ya para los clientes internos y se trabaja o funciona a través de Microsoft Teams. Entonces, antes de explicar un poquito los casos de uso, quisiera exponerles por qué utilizamos DynamoDB, por qué lo seleccionamos para cada uno de estos casos de uso, pues. Entonces, lo primero es que lo que estábamos buscando era poder exponer información lo más rápido posible, teniendo en cuenta que son consultas aleatorias, es decir, que no estamos haciendo consultas ordenadas o agrupadas o masivas, sino que estamos yendo a buscar información uno a uno de cierto valor, de cierto tipo de uso. Necesitamos escalar rápidamente o automáticamente porque cada uno de esos casos de uso no tiene un consumo constante en el tiempo. Entonces eso requiere que nosotros podamos expandirnos o reducirnos de acuerdo a la demanda que se va construyendo. Adicionalmente, necesitamos poder crecer a futuro y no estar preocupados en cuánto almacenamiento íbamos a necesitar. Dynamo específicamente, si ustedes buscan la documentación, les va a decir, vea, en teoría, pues ustedes pueden tener una tabla con registros infinitos. Y el hecho de que la búsqueda sea aleatoria, es decir, ustedes puedan buscar la información por medio de esas claves, de esa clave de particionamiento y claves de ordenamiento, puede hacer que a pesar de que ustedes tengan miles de millones de registros en una tabla, el tiempo de consulta y escritura sea muy, muy rápido. Nos permite esquemas flexibles, son bases de datos llave de valor, entonces nos permite que en una misma tabla podamos manejar distintos esquemas y que sean variados a nivel de registro incluso. Y no nos preocupamos por infraestructura. Entonces, queríamos tener una base de datos que nos permitiera estos casos de uso específicos, poder utilizar todas esas características lo más fácil, lo más rápido posible. Entonces, teniendo esto en cuenta, ya les voy a contar entonces cómo la integramos dentro de las distintas arquitecturas, tanto para soportar los procesos de productizar como lo de los chatbots. Entonces, hablando desde el punto de vista de productizar, nosotros on-premise tenemos una gran capacidad de procesamiento de datos a través de un clúster de Hadoop, específicamente uno de Cloudera, donde tenemos más de
2.000 personas, 2.000 científicos de datos trabajando, procesando información, generando modelos, generando resultados, y a través de eso queremos exponer esa información, esos resultados, para que puedan ser consumidos por aplicaciones y directamente por nuestros clientes. Entonces, esto es lo que nosotros nos inventamos básicamente. ¿Qué resultados vamos a llevar? Pueden ser cualquier resultado analítico. El score de crédito de un cliente, probabilidad de default, modelos de recomendación de vivienda, etcétera. Muchos de los tipos de modelos y resultados de esos modelos analíticos pueden ser expuestos. Entonces, a través de desarrollos internos, por ejemplo, algo que nosotros llamamos el coordinador, que lo que nos ayuda es a integrar distintos servicios del mismo Amazon, que es a través de la API de Python que tiene AWS, que es Boto3. Lo que hacemos es, tomamos la información del clúster, la llevamos a un almacenamiento temporal en S3 y a través de un servicio que se llama AWS Glue, hacemos la transformación de los datos en S3 y los llevamos al formato que está en DynamoDB. Esto indica que nosotros tenemos una estructura desde el mismo punto que lo tenemos on-premise, ya de cómo vamos a llevar la información a cómo va a ser almacenada en DynamoDB. Y nosotros tenemos un servicio montado en EKS, pues que es un contenedor básicamente de una aplicación en Django, que lo que hace es simplemente expone un endpoint para que aplicaciones puedan consumir la información que se encuentre almacenada en DynamoDB. Entonces, básicamente esto es un esquema que nos permite llevar desde un punto de vista unos resultados analíticos a ser expuestos a las distintas aplicaciones que puedan utilizar la información. Y hablando desde el punto de vista de la arquitectura de Tabot y Sophie, lo que nos permite a nosotros es que bajo una misma arquitectura podemos tener dos tipos de chatbot distintos. Aquí utilizamos el servicio de Dynamo de una manera un poquito distinta, porque básicamente nosotros en el servicio del chatbot que construimos, nosotros tenemos un motor de conversación que se encarga de tener toda la lógica de cómo funcionan las interacciones con los clientes y a su vez tiene todas las reglas de qué pasos va a ir dentro de una misma conversación. Y asimismo se comunica con distintos servicios que permite controlar las sesiones con los distintos usuarios, los logs de todas las cosas que va haciendo en el camino y asimismo se permite comunicar con servicios internos, otros servicios que pueden ser expuestos dentro de Bancolombia, inclusive puede ser servicios de productizar de lo que veíamos ahorita y permite dentro de todo este servicio utilizar y guardar toda la información de esa conversación en el tiempo. Entonces se utilizan tres tipos de tablas de Dynamo donde tenemos informaciones de log, la información de la sesión, que básicamente es como estar utilizando una caché de datos de la conversación que está teniendo en ese momento e información de usuarios. Entonces tenemos información de muchos distintos tipos, pero que la misma tabla nos permite, bajo esas características que veíamos ahorita, que puedan ser utilizadas de una manera escalable, rápida, que nos permita crecer en el tiempo sin preocuparnos. Entonces, miren que son dos arquitecturas que son totalmente distintas, pero que al utilizar Dynamo y utilizar pues las funcionalidades, las fortalezas que tiene Dynamo, nos permiten tener herramientas que nos generen mucho valor tanto a nosotros como al cliente. Y ya una vez pues esta información que tengamos en Dynamo, pues también tenemos esquemas para llevárnoslos también a nuestro clúster de Hadoop para seguir iterando sobre esos procesos analíticos y de transformación de datos. Unos cuantos números de lo que tenemos dentro de estos esquemas, aquí hablando específicamente de productizar y de los chatbots. Nosotros tenemos más de 30 aplicaciones corriendo, es decir, un servicio de productizar lo llamamos una aplicación. Una aplicación puede tener varias tablas dentro de esa misma aplicación
Pero entonces a nivel general tenemos más de 30 aplicaciones funcionando en este momento, exponiendo información con 4 terabytes de información dentro de las tablas de Dynamo. Ahora, tienen en cuenta que uno puede decir 4 terabytes, puede que sea mucho, poquito. Recuerde que esto es información operativa, no es información histórica que se va quedando ahí trabajando, sino que es información que está caliente y que está siendo consultada y sobrescrita en el tiempo, todo el tiempo. Tenemos para estos dos tipos de servicios 120 tablas y con unas capacidades de lectura de 8500 y 3500, donde básicamente eso es como lo mínimo que nosotros tenemos aprovisionado en este momento, pero que gracias a las características de Dynamo nos permite ir creciendo conforme algunas de las cargas de trabajo puedan ser incrementándose en el tiempo. Entonces, aquí algunas cifras para que vayamos teniendo en cuenta en términos de cómo nos está ayudando Dynamo en términos de los varios factores que hemos visto y que hemos tratado de revisar pues, dentro de toda esta presentación. Esto es, por ejemplo, cuántos registros hemos ido subiendo a través del proceso de productizar cada día en los últimos 5 meses, donde nos permite tener una capacidad escalable. Es decir, nosotros podemos llevar en promedio 200 millones de registros a las tablas de Dynamo, pero en algunos casos y para algunas aplicaciones necesitamos y tenemos algunos picos y en algunos casos hemos llegado hasta casi 1000 millones de registros subidos en un solo día para cargar las informaciones a las tablas de Dynamo. Para el caso de uso de día a día, que si estuvieron en el Keynote, Pablo les comentaba que era la aplicación para ayudar a la administración financiera de nuestros clientes. Aquí nos muestra la variedad de cómo tenemos el número de usuarios en el día. Entonces, si ustedes pueden ver, no es algo que sea constante, ha ido creciendo paulatinamente, pero que no es totalmente constante ni estable. Pero esto lo que nos permite es que, sin importar cómo se vaya moviendo esa cantidad de clientes, las tablas de Dynamo nos van a poder y nos van a seguir sirviendo para servir a esos clientes conforme se vayan creciendo. Y por último, otra de las aplicaciones que tenemos dentro de Productizar, que es las oportunidades comerciales, es donde nosotros podemos tener millones diarios en cada uno de estos meses, alrededor de 3 millones de consultas diarias sobre las tablas y lo podemos mantener sin tener ni un solo poquito pues, de caída del servicio para este servicio específico, donde el tiempo de respuesta para cada uno de esos 3 millones de consultas diarias es menor a un segundo. Y esto lo podemos soportar con menos de unas capacidades de lectura de 600, 800 en las tablas de oportunidades comerciales. Entonces, dependiendo del caso de uso, dependiendo de la necesidad específica que estemos teniendo, uno puede configurar las tablas de bases de datos de Dynamo que nos permiten soportar unas cargas de trabajo importantes, unos volúmenes de datos bastante grandes y que nos permiten mantenernos en el tiempo entregando un excelente servicio. Muchas gracias por el espacio. Ahora sigue Juan para contarles un poquito más del servicio de DocumentDB y muchas gracias por escucharme. Gracias, Rafael. Qué números tan interesantes para no tener que manejar de un servidor, ¿no? Un dato curioso acerca de Dynamo. En nuestro Prime Day, el evento comercial más grande que maneja Amazon.com del año pasado, las tablas de Dynamo que soportan el sitio llegaron a picos de 89.2 millones de transacciones de lectura por segundo. Para que se hagan una idea del nivel de escalabilidad al que puede llegar DynamoDB. ¿Quiénes conocen MongoDB? Ah, qué bien, casi todos. ¿Quiénes usan MongoDB en sus aplicaciones hoy día? Genial. Bueno, pues DocumentDB es justamente el servicio de bases de datos orientado al manejo de documentos compatible con MongoDB, desarrollado desde el inicio por Amazon Web Services, buscando ofrecer un servicio de alto rendimiento, con replicación de muy baja latencia, ofreciendo los mejores niveles de seguridad, encripción en reposo, encripción en tránsito,
control de acceso basado en roles, todo esto encapsulado en un servicio completamente administrado, buscando que ustedes no tengan que preocuparse por administrar servidores, por instalar sistemas operativos, por tomar respaldos o por instalar actualizaciones del motor de bases de datos. Ese trabajo pesado, como lo mencionó Marcos Grilanda en nuestro keynote, es el que nos gusta hacer a nosotros por ustedes. Ahora, algo que hace realmente único a DocumentDB es su arquitectura. Es que DocumentDB, a pesar de no ser un servicio serverless, ya Dani nos dio una muy buena explicación de lo que significa un servicio serverless, sino que es un servicio basado en clúster, es decir, sí tengo que provisionar instancias. Sin embargo, tiene un diseño en el que se desacopla completamente la capa de almacenamiento de la capa de cómputo. Esto nos permite manejar un muy alto nivel de durabilidad y de alta disponibilidad, mientras que yo tengo una alta flexibilidad en mi capa de cómputo. Entonces, para el caso de DocumentDB, en la capa de almacenamiento tenemos no 3, sino 6 copias de mis datos distribuidas en 3 zonas de disponibilidad distintas. Cada vez que yo escribo un dato, un segmento como se llama en la jerga de DocumentDB, este segmento es replicado una vez dentro de la misma zona de disponibilidad y luego se generan 2 copias hasta llegar a 6. De esa manera yo puedo ofrecer no solamente una alta durabilidad, sino también un alto throughput de consulta. Luego, en la capa de cómputo, yo puedo provisionar instancias desde los 2 cores, los 4 GB de RAM, hasta los 96 cores y los 768 GB de RAM. Y si ese tamaño no es suficiente para mi carga de trabajo, pues puedo provisionar otras réplicas de lectura. De esta manera, lo que yo puedo ofrecer es niveles de transaccionalidad que llegan hasta los millones de transacciones de lectura por segundo. Sin embargo, tengo una sola instancia que va a tener la facultad de escribir sobre el clúster. Pero con estos tamaños puedo llegar a decenas de miles de transacciones de escritura por segundo. Adicional a esto, pues tengo una estrategia de respaldo continuo. Gracias a la integración que tiene DocumentDB con Simple Storage Service, nuestro servicio de almacenamiento de objetos Amazon S3. De esta manera yo puedo recuperar mi base de datos a cualquier momento en el tiempo entre el último día y los últimos 35 días, dependiendo de la política de retención que yo configure dentro del servicio. Y si quiero tener retenciones mayores, pues puedo tomar snapshots de manera manual y almacenarlos también en S3 y ponerle la retención que yo quiera utilizando otro tipo de servicios como Glacier. Ahora, ya entendiendo cómo funciona un poco DocumentDB, bajo el cofre, entendiendo que podemos tener una instancia principal de escritura y que puedo crecer hasta 15 réplicas adicionales de lectura, que puedo llegar a millones de transacciones de lectura, que puedo escribir hasta decenas de miles de veces por segundo, vamos a recorrer algunas características adicionales que hacen de DocumentDB un servicio muy útil para que ustedes puedan elegir. Lo primero es la alta disponibilidad integrada. Hablábamos que tenemos una instancia principal que puede escribir y leer, múltiples instancias que pueden leer. Ahora, ¿yo cómo voy a manejar esa cantidad de endpoints a donde conectarme? Para aquellos que están familiarizados con Aurora, DocumentDB implementa una estrategia de endpoints muy similar. Yo tengo un endpoint llamado el cluster endpoint que me permite acceso a la instancia principal independientemente de donde esté. ¿Qué pasa si la instancia principal falla? Automáticamente el servicio promueve una de las instancias de réplica como instancia principal y este endpoint del clúster va a ser redireccionado hacia allí sin que yo tenga que hacer ningún cambio en mi aplicación. Tengo otro tipo de endpoint que es el endpoint de lectura. Este implementa un mecanismo integrado de balanceo donde todas mis transacciones de lectura van a ser balanceadas de manera uniforme entre todas las réplicas de lectura que estén disponibles, nuevamente sin que yo haga cambio en mis aplicaciones. Por último, tengo un tercer tipo de endpoint que es directo a la instancia, en el cual yo puedo provisionar una réplica de un tamaño diferente a las demás para procesos que corran de una manera específica en un tiempo específico. Entonces, provisiono una instancia grande, conecto mi sistema de analítica, hago el proceso que tengo que hacer, la apago y la apunto directamente a esa instancia. ¿Va? Les hablaba de la política de respaldos. Continua contra Amazon S3. De hecho, no se puede desactivar y viene encendida por defecto. Donde sí está mi responsabilidad es en configurar una política de retención que haga sentido con mis necesidades. Adicionalmente, tenemos temas como aplicación automática de parches, monitoreo tanto de acceso como de funcionalidad a través de CloudWatch y de CloudTrail.
Tenemos además implementadas las mejores prácticas de seguridad. Vive en un entorno de red aislado completamente privado. Solo desde mi VPC yo puedo acceder a mi base de datos en DocumentDB. Es por esto que FINRA, la entidad reguladora de las entidades financieras en Estados Unidos, eligió DocumentDB como su base de datos de misión crítica. Y una de las cosas que más reconoce es justamente el poder operar bases de datos a esta escala sin sobrecargar a sus equipos de operación. Está bien, aquí sí tengo servidores, no es tan automático como DynamoDB, pero todo el trabajo pesado lo hace AWS. Otro tema súper importante, la escalabilidad. Hablamos hace un rato, 15 réplicas de lectura, una instancia principal desde 2 cores hasta 96 cores, desde 4 GB hasta 768 GB de RAM. Yo puedo levantar esta capacidad en minutos, lo que se demore la instancia en hacer su warm-up. Y luego puedo apagarla sin ningún problema, sin rebalancear los datos, sin interrumpir la operación de mi base de datos. La capa del almacenamiento escala de manera automática en términos de capacidad y también de throughput, con un límite que llega hasta los 64 terabytes. Samsung, ustedes lo conocen, fabricante mundial de bienes de consumo, bienes electrónicos de consumo, también utiliza DocumentDB como su base de datos para operación crítica. Y una de las cosas más importantes que he encontrado es el poder tener una base de datos que permite tener un esquema de datos flexible, pero que también tiene flexibilidad desde el punto de vista de la infraestructura. Hablamos hace un rato, DynamoDB es capaz de escalar de una manera muy rápida hasta unos niveles bien importantes. Sin embargo, tengo que ser muy cuidadoso con el patrón de acceso. DocumentDB, por la manera en que está construida, me permite tener no solo flexibilidad en el esquema, sino también tener flexibilidad en la manera en la que yo consulto mis datos. De esa forma, yo tengo que empezar a hacer el trade-off de qué base de datos me conviene más dependiendo de lo que yo espere en mi aplicación. Una última característica importante es la compatibilidad con MongoDB. La manera en la que está construida DocumentDB me permite utilizar el mismo código, probablemente con algunos cambios, los mismos controladores, las mismas herramientas que se utiliza para la versión open source. Tenemos compatibilidad con cientos de los llamados de API de MongoDB en la versión 3.6 y en la versión 4.0. Además, es un servicio que se mantiene en continua evolución basado, como ustedes saben, la manera en la que trabajamos en AWS, basado en el feedback que nos entregan ustedes. Y de esa manera priorizamos cuáles operadores pueden ser más importantes para ser liberados dentro del servicio. Uno de nuestros asistentes hoy, Rappi, tiene más de 2.000 bases de datos y DocumentDB es su segundo motor de bases de datos más usado. Hicieron la transición desde MongoDB en S2 hacia DocumentDB y encontraron que con mucho menos código podían cumplir lo mismo. Pero lo que sí es que ganaron muchísimo más estabilidad y paz mental porque no tenían que estar administrando instancias, parchando servidores, parchando bases de datos, etc. Entonces, resumiendo, tenemos una base de datos que me ofrece un alto nivel de escalamiento, que me permite un modelo de consulta de mis documentos flexible, ¿cierto? Me permite implementar réplicas de lectura de muy baja latencia, estamos hablando que típicamente estamos por debajo de los 100 milisegundos. Ofrece también la capacidad de tener clústeres globales. Hablaba Dani hace un rato de las tablas globales de DynamoDB. Poder tener tablas replicadas de manera automática dispersas en diferentes regiones. Con DocumentDB también lo puedo hacer. Puedo tener clústeres distribuidos hasta en 5 regiones. Sigo teniendo la restricción de solo tengo una instancia que va a ser capaz de escribir, independientemente de que esté disperso en 5 regiones, y eso es un tema bien importante que hay que tener en cuenta. Pero, al tener mi capa de almacenamiento desacoplada a la capa de cómputo, yo puedo tener clúster que llamamos headless, donde solamente se está replicando la capa de almacenamiento y no tengo ninguna capa de cómputo andando. Súper útil para estrategias de disaster recovery y para reducir los costos de este tipo de soluciones. Adicionalmente tenemos capacidades de autorreparación. Yo puedo seguir escribiendo en mi base de datos Mongo, habiendo perdido incluso 2 de las 6 copias que hace automáticamente la capa de almacenamiento y seguir consultando con el mismo nivel de rendimiento después de perder hasta 3 copias del mismo segmento de datos. Y el servicio se encarga de manera automática, basada en las otras copias, en hacer la reconstrucción y volverlo a incorporar al volumen del clúster.
Por último, tenemos también soporte para transacciones en el modelo ACID, solo que en DocumentDB yo lo puedo hacer no solo dentro de tablas, sino también dentro de colecciones, que es lo que agrupa mis documentos, e incluso entre bases de datos. Con esto cerramos el primer paso. Tengo que conocer cómo funcionan los servicios y cuáles son sus características. Ahora, el segundo paso es poner esas características una al lado del otro y tratar de hacer una comparación, como decimos en Colombia, peras con peras. Y vamos a empezar con el modelo de APIs. DynamoDB me ofrece una API nativa en donde tengo operaciones que me permiten acceder al plano de control, es decir, a cambios en el comportamiento de la tabla, cambios en la configuración y también al plano de datos, insertar ítems, borrar ítems, actualizar ítems. Además, para aquellos que están más familiarizados con el trabajo con lenguaje SQL para hacer la consulta, está el soporte de Particle, que me permite, escribiendo sentencias similares a SQL, acceder a los datos. Una recomendación allí para los fanáticos de SQL, tengan mucho cuidado con el patrón de acceso, que puede ser que no estemos tan conscientes de cuáles estructuras en términos de la llave de partición y los índices secundarios estemos utilizando, y puede ser que empecemos a hacer scans y eso va a subir el costo de acceso a nuestros datos. Desde el punto de vista de DocumentDB, podemos seguir utilizando el código que escribimos en MongoDB, herramientas, controladores, pero tengo más funcionalidades para acceder, para consultar los documentos. Puedo hacer consultas sobre campos anidados, sobre listas, sobre agregaciones, puedo generar campos agregados, utilizar datos geoespaciales o incluso hacer joins entre elementos. Desde el punto de vista de las estructuras de datos, mencionaba Dani que en DynamoDB tenemos tablas, muy similar al concepto de tablas en las bases de datos relacionales, ¿cierto? Ítems, que es más o menos el registro, y atributos, que son un poco las columnas. Para acceder a esa estructura de datos, yo tengo que establecer cuál es mi llave de partición basado en el patrón de acceso que yo voy a utilizar y establezco algunos índices secundarios que me permiten reducir la cantidad de operaciones de escritura. Esas estructuras deben ser utilizadas durante el momento del acceso. Súper importante, si no voy a empezar a hacer scan sobre la tabla, eso va a subir mis costos. Además tengo un límite de tamaño en mis ítems que es de 400K. Con DocumentDB, nuevamente, siendo una base de datos orientada a documentos, puedo generar índices compuestos por cualquiera de los campos de mi documento con hasta 32 atributos. Puedo consultar campos anidados hasta 100 niveles de profundidad y además tengo un tamaño máximo de documento de hasta 16 megas. Ahora, tiempo de respuesta versus throughput versus complejidad del query. Es un tema que tengo que tener en cuenta de qué es lo que más hace sentido para mi aplicación. Y hablando de estos temas de latencia y rendimiento, DynamoDB es famosa en la industria por ofrecer un rendimiento consistente de un solo dígito en milisegundos, independientemente del tamaño de los datos. Tablas de 5 petabytes que responden en 7-6 milisegundos, lo que va a ser muy difícil lograr en una base de datos tradicional. Adicionalmente, las capacidades de poder tener en un momento 100 requests por segundo, luego 10 millones y luego volver a tener 5, es algo definitivamente sin igual. DocumentDB tiene también una arquitectura optimizada. Me permite ser más flexible en las consultas, pero llegamos al tema en el que hablamos, tenemos múltiples instancias de lectura, una sola de escritura, con lo cual el throughput, dependiendo del tamaño del documento y la complejidad de mi consulta, pues por supuesto esto va a influenciar en mi tiempo de respuesta. Nuevamente, un tema a tener en cuenta en la lección. Términos de escalabilidad. DynamoDB me permite una escalabilidad que es virtualmente ilimitada. El servicio se encarga de manejar de manera automática la distribución de los datos, asegurando que yo puedo acceder a mis datos siempre que utilice el patrón correcto, independiente del tamaño, en milisegundos. Además, puedo generar esquemas multiactivo, multiregión, a través de DynamoDB Global Tables. Y allí el servicio se encarga de hacer todo el manejo de los temas de concurrencia y además de los conflictos de escritura. Básicamente aplica el algoritmo del último escritor gana. En DocumentDB yo puedo generar implementaciones multi-AZ utilizando el esquema de réplicas de lectura. Puedo generar presencia multiregión utilizando clústeres globales, ¿cierto? Sin embargo,
a pesar de que pueda tener un clúster desplegado en 5 regiones, todavía va a tener una única instancia. Nuevamente, súper importante tenerlo en cuenta. Ahora, en las regiones en donde no hay instancia de escritura, ya puedo tener no 15, sino 16 réplicas de lectura. De tal forma que puedo tener un throughput de lectura mayor que en la región principal. Por último, y un tema que típicamente es un factor de decisión importante, el precio. DynamoDB tiene cobros asociados a la lectura, a la escritura y al almacenamiento. Con lo cual, yo puedo elegir si quiero hacerlo bajo demanda, es decir, yo tengo un precio por cada request de lectura dependiendo del tamaño del ítem que estoy consultando, un precio por cada request de escritura dependiendo del tamaño del ítem y el tipo de consistencia que quiero manejar, si quiero que sea eventualmente consistente o fuertemente consistente, y el almacenamiento que yo llevo mes a mes de mis ítems. También puedo provisionar, es decir, algo como lo que se hace con las instancias reservadas de EC2, reservar una parte de la capacidad y decir yo voy a tener esta cantidad de capacidad para esta tabla. Eso no implica que la tabla no pueda escalar. Eso implica que yo voy a decirle al equipo de servicio que puede mantenerme reservada una capacidad específica para una transaccional que yo espero sea estable en la consulta de mi tabla y tener allí una rebaja en el precio. Por último, y fue lanzado el año pasado, hay una clase específica de tabla en Dynamo para esos casos en los que yo estoy pagando más por el almacenamiento que por el acceso a mis datos. Entonces, yo acuerdo una tarifa diferente, más económica del almacenamiento de las tablas estándar, pero voy a pagar un poquito más por el acceso. Tengo la misma escalabilidad, tengo la misma durabilidad, todo es igual. Simplemente que estoy diciendo, aquí tengo una cantidad de datos que no consulto tanto, quiero pagar menos por ese almacenamiento, pero a cambio de eso voy a pagar un poquito más cuando lo acceda. Y yo puedo hacer un cambio entre mis tablas. Si en algún momento una tabla que es de tipo estándar Infrequent Access la quiero volver una tabla estándar, entonces puedo hacer el movimiento dependiendo de lo que más me convenga. En DocumentDB, pues tenemos 4 dimensiones de precio. Recuerden que aquí sí tenemos servidores. Primero tengo el costo de mis instancias, que se factura por segundo dependiendo del tamaño. Ahora, puede pasar que haya momentos en el mes en el que yo necesite 10 réplicas de lectura, ¿cierto? Pero pueden haber en los que necesito 2. Entonces yo tengo la posibilidad de pausar esas instancias y dejar de pagar para de esa manera poder reducir mis costos y poder asegurar al negocio el throughput que requiere para entregar valor. La segunda dimensión que tenemos de precio es la cantidad de I/O, que está alrededor de los 20 centavos de dólar por millón. ¿Qué opciones tengo allí? Bueno, tengo que utilizar un buen patrón de acceso, utilizar los índices, tratar de reducir esto. Tercera dimensión de precios, el almacenamiento de las bases de datos. Les dije al principio que DocumentDB genera 6 copias de mis datos. O sea que me van a cobrar 6 veces. Por supuesto que no. Pago solamente por una copia de los datos. Ahora, ¿qué es importante? DocumentDB factura el almacenamiento usado, no el almacenamiento provisionado. Y para aquellos que hemos sido administradores de bases de datos, hay algo que a veces es un dolor de cabeza y es borré un índice grande y entonces quedó la fragmentación, entonces un montón de espacio utilizado y es difícil recuperarlo. DocumentDB hace esa operación de manera automática y a mí solamente me cobran por el espacio que está siendo efectivamente usado, con lo cual esas operaciones de limpieza o de truncado me permiten rebajar costos sin tener que hacer ningún esfuerzo operacional. Por último, la cuarta dimensión de precios es el almacenamiento de las copias de seguridad, que está alrededor de los 2 centavos y un pedacito de dólar por gigabyte. La buena noticia es que el servicio incluye una capa gratuita permanente de la misma capacidad del storage que yo estoy almacenando para hacer copias de seguridad. Es decir, que si mi base de datos pesa 10 teras, tengo 10 teras gratuitos para almacenar copias de seguridad. Esto, a propósito, también sucede así para RDS. Bien, hemos hecho una comparación bastante detallada. Ahora el tercer paso. Un poco mirar al futuro y empezar a pensar, bueno, ¿y qué tal si luego tengo alguna situación particular que pueda inclinar más la balanza hacia uno de los dos servicios? Entonces,
Nuestro primer ejercicio es, ¿y qué tal si yo quiero realizar consultas sobre campos anidados o listas o arreglos sin hacer rediseño de mi modelo de datos? Sin duda, este es un caso en el que hace mejor fit DocumentDB, porque me permite consultar de manera flexible y tiene un motor de optimización de queries similar a los que tienen las bases de datos relacionales. Ahora, ¿qué tal si lo que estoy buscando es una base de datos que me permita replicar entre regiones y me permita escribir y leer simultáneamente en distintas regiones? Lo hablábamos con Dynamo Global Tables. Yo puedo tener tablas replicadas en múltiples regiones y en todas tener un modelo de escritura multiactivo. Y el servicio se encarga de resolver los temas de conflictos. Con DocumentDB yo tengo un solo instancia que puedo escribir. Yo tendría que hacer un forwarding de esas transacciones de escritura para poder escribir sobre la base de datos. Tercer caso, ¿qué pasa sin usar agregaciones? Es decir, guardar promedios, sumas, agrupar. Para este caso, sin decir que no sea posible en Dynamo, solo que es costoso a nivel de cómputo, hace un mejor fit DocumentDB, que tiene las operaciones y tiene los operadores de manera nativa, me permite hacerlo de una manera mucho más sencilla. Cuarto caso, ¿qué pasa si tengo periodos de transaccionalidad elevada y otros periodos de tiempo que está casi que inactivo? Hemos hablado mucho de las capacidades fantásticas de DynamoDB para escalar y reducir su capacidad de atención sin que yo tenga que hacer ningún tipo de operación. Y de hecho, por lo que yo pago es por los requests, no pago por segundo como sucede con DocumentDB. Por último, ¿qué pasa si lo que busco es una base de datos con un alto rendimiento y que me permite hacer lecturas altamente consistentes? Allí hay que discutir. ¿Hay que discutir qué? ¿Qué es alto rendimiento? Miles, millones, centenas, ¿cierto? ¿Y qué es altamente consistente? ¿Cuál es la complejidad de la transacción que yo espero hacer? ¿Una lectura altamente consistente en la modificación de un campo en un documento? ¿O es una operación altamente consistente que involucra múltiples ítems o múltiples documentos dentro de la misma transacción? Entonces ya es importante entender cuál es y de esa manera, digamos, poder tomar una mejor decisión. Por último, si quieren profundizar más en su conocimiento de este y de otros servicios, tenemos el AWS Skill Builder, lo anunció Edgar Hello hoy en el keynote, donde tienen acceso a más de 500 cursos digitales y planes de aprendizaje gratuitos. La mayoría disponibles en español y en otros 15 lenguajes, 15 idiomas. Y además el pad de certificaciones de AWS que les permite obtener credenciales reconocidas mundialmente muy famosas en la industria. Esto era todo lo que tenemos para compartirles. Les agradecemos mucho su atención y su asistencia a esta última sesión del día. Gracias por todo y por favor no olviden diligenciar la encuesta. Su feedback es supremamente importante para nosotros, nos permite mejorar cada día más los eventos. Mil gracias.